Muy bien, profesor, recién estoy llegando a mi casa, estoy aquí en la calle. ¿Me escuchan? Sí, sí, se escucha. Bueno, sí, no, estos días son medio raros. A mí me ponen de un humor especial el clima así. Eh, Así que bueno, en parte es mejor no tener que haberse trasladado, ¿no? Bien, vamos a iniciar como de costumbre preguntando si de la lectura del texto a alguien le surge alguna duda puntual que también me permita a mí retomar el hilo a partir de lo último. Yo me acuerdo donde nos habíamos quedado, pero contando con que tal vez pudieron avanzar en la lectura, a lo mejor les surgió algo que sería interesante que lo podamos compartir. Yo recuerdo que hemos tenido un intercambio bastante interesante con respecto a varias de las cosas que menciona el texto. Y habíamos quedado en encarar el apartado 4, que era un poquito más, no sé si complejo, pero un poco más, menos simpático, por decirlo de algún modo. No sé si me serviría de mucho realmente saber si alguien está más o menos al día con la lectura y podemos avanzar a partir de ahí. ¿Los cálculos del final te referí, Florencia? Yo no lo tengo demasiado claro si nos sirve o no. Este, Porque lo que había pensado yo era seguir con, a partir de un poco, bueno, cerrar esto que sería la próxima clase, quedaría esta y la siguiente, ver cómo se trabaja la construcción de indicadores eh, ya construidos, digamos. ¿Me explico? Es decir, que no tengamos que pasar por ese proceso entre nosotros, por la sencilla razón de que no sé si, no sé qué tanto le sirve. ¿Me explico? Lo que sí encontré que hay un montón de recursos que estaban en el diseño de la materia, que como les dije ya varias veces, por suerte heredé de algún modo, que permiten ver en términos concretos cómo se trabaja esto a nivel macro, ¿sí? A un nivel de agregación lo suficientemente importante como para tratar de hacer análisis de tendencias y ver cómo es la actualidad de toda esta temática, cómo se implementa, ¿sí? Que se acuerdan que yo les comenté que en general las estadísticas del Estado Nacional respecto de estas cosas son bastante fidedignas y están muy bien armadas, porque la disyuntiva era un poco esa, o hacemos pequeños ejercicios de este tipo de práctica, de calcular costos y demás, que yo igualmente asumo que lo van a ver en alguna otra materia, puntualmente, o bien vemos algo más a nivel cómo aparece esto plasmado en las grandes directrices de lo que es, que está incluido en el texto, por eso también, de lo que son el trabajo con estadística, que en la última parte, que es la más compleja, como les decía, lo trabaja bastante, de cuánto nos va a condicionar a la hora de efectuar este tipo de cálculo y por ende de hacer un eventual presupuesto con respecto a los diferentes aspectos que
toca la seguridad y salud en el trabajo, ¿a dónde ir a buscar esos indicadores? ¿Está bien? ¿Qué quiere decir esto? Lo más, a ver, ¿cómo decirlo? Lo más interesante es que gran parte de todo esto ya está disponible para quien lo quiera consultar. El tema es cómo aprender a trabajar con eso, ¿sí? Entonces, en el medio habría que hacer también un pequeño detenimiento en la parte más metodológica, que es qué es una variable, cómo se construye un indicador y todo eso. ¿Usted metodología tiene en algún momento de la carrera? Pues yo en algún momento vi el programa, el plan de estudio, pero no lo tengo presente en este momento. Pregunta. Creo que no, lo que sí estuvimos es estadística. Capaz que lo vimos ahí. ¿Pero qué es lo que vieron en estadística? ¿Qué tal? Buenas tardes, Germán. Lo que pasa Bueno, es que la sí. mayoría no terminamos de ver estadística, simplemente porque no, ¿cómo te puedo decir? No nos supieron explicar bien las cosas, o por lo menos yo no la pude entender bien y dejé, o la dejé para más adelante. Pero bueno, ya la voy a tener que retomar. Pero en la parte de estadística, creo que la última parte se veía algo de eso, pero ya a la mitad de la cursada lo dejé. Por eso, pero según el plan de estudio, ustedes ya tuvieron este tema. Pregunto. ¿Es así o no? Creo que no, profe. No, pero tanto Diego como Marcelo dijeron que cursaron estadística. Hay una Comenzamos materia a que es cursar, estadística. comenzamos a cursar, pero no la terminamos, no la concluimos. Esa es la realidad. Pero ¿por qué no la concluyeron? No entiendo. Ay, parece que no puedo hablar la concha, mi hermana. En mi caso no entendía. Un poco por la materia, un poco por el docente. Pero por eso, yo lo que pregunto es, ustedes ya pasaron por esa materia. Pasamos por el nombre de la materia, no por el contenido de la materia. Exactamente, no pudimos, Tengo mal entendido, dada la materia. tengo entendido de que la mayoría o la dejó, o en mi caso, por ejemplo, yo no la cursé. Así que, no sé, me parece que la mayoría estamos igual. Algunos la cursaron, no fueron a final, o algunos la dejaron a mitad, o algunos no la cursamos directamente. Bien. Yo lo que les digo es eso. Primero, no se asusten con este tipo de cosas porque lo fundamental es, en todo caso, saber que, a ver, si yo me inscribo dentro de una determinada rama de la producción y voy a hacer trabajo de presupuesto para eventualmente llevar adelante una inversión, como si fuera, hagamos de cuenta que estamos trabajando con este texto como si fuera mi manual de inducción para mi trabajo posterior. ¿Sí? Vamos a llevarlo lo más concreto posible para no delirar. Lo que yo les decía recién era precisamente que el acervo estadístico del cual se dispone es lo suficientemente amplio como para ya contar con eso. Es decir, yo me meto en una determinada rama de la producción, por ejemplo, eso lo voy a buscar porque yo lo tengo, que es una cadena de valor. ¿Saben qué es una cadena de valor? ¿O qué se imaginan bajo el concepto cadena de valor? Bueno, una cadena de valor es básicamente el conjunto de procesos mediante el cual, a partir de los determinados factores de la producción, lo que se genera es
precisamente la producción, que va a tener un valor diferente a el inicial, en términos de que lo que agrega valor a la materia prima, ¿qué va a ser? El trabajo. ¿Sí? El trabajo en las distintas instancias en las cuales se va fragmentando esa cadena de valor. Algunas son muy concentradas, otras son más bien disgregadas. Inserto en un marco tal, yo puedo contar con determinada información que generalmente es pública y que tiene que ver, como dijimos, todas las variables tienen que tener su indicador, y todo indicador, por definición, el mejor indicador de algo es un número, ¿sí? Sobre todo en lo que respecta a este tipo de cosas. Entonces, todo ese bagaje estadístico está compilado. Lo que yo tengo que hacer en todo caso es seleccionar de todo el bagaje estadístico existente qué es lo que me sirve a mí para mi trabajo puntual, ¿sí? Eso es lo que trataremos de ver en las clases sucesivas, es decir, para hablar en criollo, pasar en castellano, no sé si en castellano, está mal dicho, pasar en limpio, vamos a decir, todo esto que acá aparece en abstracto, ¿está bien? Lo que estoy compartiendo pantalla ahora. Acá habíamos dejado la vez pasada, ¿se acuerdan? Las 5 etapas de lo que es un ciclo de mejora. Así como aparece, parece muy sencillo. ¿Qué significa esto? Pregunto, lo que les venga a la cabeza. Así la remamos juntos, por favor. Lo que estoy compartiendo. Analicémoslo y comentémoslo. Por lo que yo veo y entiendo, Germán, es que sería preparar un producto o algo que vas a desarrollar en tu empresa, ver cómo lo vas, qué indicadores son los que te están dando, cómo te puedo decir, cómo venderlo o cómo lo vas a meter y en qué ámbito lo vas a meter al producto que ya estés o realizando o el servicio que quieras prestar. No sé si estoy confundido. No, confundido no estás, lo que sí sigue siendo lo suficientemente abstracto. Yo por eso les decía, yo me inserto en una determinada cadena de valor, por ejemplo, vamos a poner por caso, me meto a trabajar en seguridad, higiene o seguridad y salud en el trabajo, para decirlo con los términos que se usan en el texto, en una determinada unidad productiva que tiene que ver con la cadena de valor de la industria metalúrgica. Y esto lo estoy diciendo a propósito porque lo que yo tengo, y lo tengo que buscar porque lo tengo de un trabajo mío anterior, de cómo trabajaba en el ministerio, es cómo se conforma justamente la cadena de valor en la industria metalúrgica. Concretamente, creo que esto lo utilicé como ejemplo alguna que otra vez en clase presencial. En este curso era que había un compañero que trabajaba ahí en la cuenca metalúrgica de San Nicolás, ¿puede ser? ¿En algún lugar por ahí cerca? Cerca de Villa Constitución y toda esa zona. Bueno, imaginémonos que estamos trabajando, bien, gracias Florencia. Imaginemos que estamos trabajando en esa determinada cadena de valor en una unidad productiva, es decir, en una empresa de mayor o menor tamaño, eso en este momento no viene al caso, me va a condicionar en el futuro, por supuesto, pero vamos a hacer el ejemplo más sencillo posible. Estoy trabajando en una unidad productiva que tiene 50 empleados, que no es tan chica, pero tampoco es tan grande. Entonces yo ya ahí, lo que voy a tener que juntar, acá están viendo, ¿no? Que yo señalo con el cursor. En la etapa de preparación, lo que yo tengo que hacer es familiarizarme con esa rama de la industria, ¿sí? Generalmente, hoy por hoy, este tipo de actividades están tan especializadas que si ustedes ingresan a trabajar en una determinada rama de la producción, medio que se van a especializar en eso, ¿sí? No creo que un día les toque
industria metalúrgica, la siguiente les toque petroquímica y luego le vaya a tocar, no sé, agroindustria. Generalmente estamos hablando de que precisamente en esta época, sobre todo, todo se especializa cada vez más. Entonces, volviendo, estamos en la rama de la actividad metalúrgica, en una cadena de valor determinada de la industria metalúrgica. En preparación, bueno, ahí yo me tengo que familiarizar con las problemáticas más habituales dentro de ese universo. Y ahí ya, digamos, tengo como algunos datos previos. Lo que yo estoy haciendo en todo momento es esta parte de búsqueda de datos. Por eso a mí el esquema me parece que tiene algún tipo de problema. Pero bueno, no importa. Yo lo que voy a hacer es preparar precisamente un producto, como bien dijo Marcelo, que va a incluir, y acá empieza a moverse la rueda, una primera selección de variables e indicadores. ¿Qué son las variables e indicadores? Pregunto. Sería lo que nos va a decir, a ver, lo que a mí me parece, lo que nos va a decir en cuánto lo voy a poder meter y cuánto es la necesidad del que nos vaya a contratar o la industria que nosotros, lo que vayamos a vender, qué es lo que, en qué medida lo vamos a poder meter en el mercado. Porque si haces algo que está bien, está muy lindo, pero no surge la necesidad de comprarlo o utilizarlo, es lo mismo que la nada. Y nos va a indicar si vamos a tener mayor o menor éxito en lo que hagamos, cómo se está moviendo la necesidad en ese momento. Algo de eso tiene que ver, pero tratemos de ponerlo más en términos concretos. Yo que estoy trabajando con riesgos de trabajo, para decirlo más claro. Entonces, lo primero, variables e indicadores que yo voy a tener que buscar es los índices, primero, de litigiosidad, es decir, la cantidad de demandas o mediaciones o momentos en los cuales existe algún tipo de conflictividad en torno a la accidentología o a la ocurrencia de siniestros en el lugar de trabajo, en esa rama de la industria, ¿sí? En la industria metalúrgica, pero puntualmente en la industria metalúrgica, y ahí voy desagregando, voy haciendo cada vez más chiquito, ¿sí? El enfoque más específico, más micro, en la rama de la industria, que estoy trabajando, dijimos la industria metalúrgica, en un taller de pequeño y mediano tamaño, pongamos por caso, San Nicolás, Villa Constitución, esa zona, ¿no? La cuenca metalúrgica, digamos, por decirlo de algún modo, donde están no solamente Asindar, Aluar y las grandes siderúrgicas, sino que hay un montón de talleres pequeños, como la fábrica de la que estamos hablando, que tiene 50 empleados, en la cual se registran, porque es absolutamente normal, ¿qué tipo de fenómeno? Bueno, altas y bajas digamos, de población ocupada en esa rama, por supuesto, altas y bajas relacionadas a accidentes de trabajo, y altas y bajas relacionadas con, en el último de los casos, con mortandad, morbilidad, que en el texto lo llama morbilidad. Entonces, yo a partir de eso es como si yo estuviera generando una pirámide invertida, es decir, yo tengo de lo más grande a lo más chiquito, ¿está bien? Entonces yo primero tengo que contar con, de nuevo, las estadísticas correspondientes a los accidentes o problemáticas de salud que ocurren en el sector, los más típicos. Bueno, sucede esto y esto, este tipo de lesión, este tipo de problema más relacionado con la salud mental, este otro tipo de problema que tiene que ver a lo mejor con una situación de mejoras en el, digamos, mejoras que son requeridas por la parte del trabajo en el ámbito laboral, que no en todos los casos se cumplimentan o que son de difícil implementación. Pongamos por caso, nada, reglas de equipamiento para no sufrir lesiones. La típica faja, no sé, por decir algo así, ¿me explico? Es decir, una persona que trabaja levantando peso tiene que tener el calzado reglamentario, un casco eventualmente, la faja
bendita, que tampoco parece que sirve demasiado, pero se usa. Todo eso tiene que ser provisto por parte del empleador. ¿Estamos de acuerdo? Todo eso yo lo voy a cuantificar es la palabra en este caso, es decir, que llegue a ser un número, a partir de la selección de variables e indicadores. Es decir, esto me sirve para explicar esto otro. Bien, las variables son precisamente, su nombre lo dice, aquellas cosas que no son estáticas y que tienen una incidencia, no solamente una incidencia, sino una variabilidad en diferentes contextos, es decir, de acuerdo a determinadas condiciones dentro de lo que es la seguridad y salud en el trabajo, yo tengo mayor cantidad de siniestros, accidentes o cuestiones problemáticas en caso de invertir en esto o esto otro. ¿Está bien? Volvemos a este otro esquema que habíamos visto la vez pasada. ¿Dónde está? Donde, ¿se acuerdan esto que yo les había dicho que esto es un árbol? Tengo las raíces acá abajo y la copa del árbol acá arriba. ¿Sí? Beneficios tengo arriba y costos tengo abajo. Acá hay un ejemplo bien clarito. Si yo contrato un equipo elevador, el primer impacto, ¿cuál va a ser? Menor manipulación manual de materiales. Eso, contratar el equipo evaluador me va a implicar contratar también mantenimiento suplementario, actividad de diseño, bueno, inversiones, que acá es redundante, los costos de mantenimiento y los costos del diseño. Pero, como beneficio, me va a traer aparejado todo esto. Menor carga de trabajo física, es decir, menor cantidad se previenen accidentes, manejo más eficiente, menos consumo de espacio, porque es una cuestión lógica, menos absentismo, menos incapacidad, menos costo de subsidio, menos costo de personal, menos consumo de espacio, tengo menos costo energético y menos costo por instalaciones. Esto en el caso de que estoy comprando, adquiriendo, invirtiendo en un equipo elevador, ¿sí? Es decir, un equipo elevador puede ser desde un SAMPI hasta una montacarga de los grandes industriales, de acuerdo a la escala en la cual inserto esa inversión. ¿Hasta ahí vamos? Sí, hasta ahí vamos. Bien. Una consulta, a ver si entendí bien. Entonces, sería, por ejemplo, nosotros que nos vamos a poner en la rama que es seguridad e higiene o higiene y seguridad, tendríamos que ver los indicadores que están puestos en la SRT de los accidentes, como para ver cómo vamos a manejar el tema de que la industria o la empresa donde nosotros vamos a ofrecernos la parte de capacitación para que sufra menos accidentes, le bajen los costos en lo que sería la RT y a su vez tenga mejor al personal sin que esté lesionado, que es un beneficio tanto como para el trabajador como para el empresario, porque no... Sí, hablando mal y pronto es lo que vos le tenés que ir a vender a la persona a la cual le vas a ir a ofrecer este servicio, ¿está bien? Es decir, lo que hablábamos en la primera parte, que era por qué es necesario invertir en prevención y cuidado y atención especial a los riesgos de salud y seguridad en el trabajo. Y, en última instancia, porque trae beneficio. Pero eso es lo más importante, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que hablábamos de la complejidad que se plantea en términos de la planificación relacionada con la rentabilidad inmediata? Tiene una contradicción con planificar a largo plazo. La planificación generalmente ligada a la rentabilidad de, en este caso, el taller con 50 empleados en Villa Constitución, o en San Nicolás, va a estar mucho más enfocada en el corto plazo, es decir, en el rendimiento, en cuánto me va a dar, yo empresario, cuánto me va a dar como beneficio una inversión determinada. ¿Bien? Ahora bien, si yo le sumo esta otra variable que tiene que ver con una planificación a largo plazo, que se afinca principal, pero no únicamente, en la salud de los trabajadores,
lo que yo voy a descubrir es que, y ahí está un poco la dificultad que planteaba el texto en su primera parte, de decir, no suele tomarse como algo beneficioso, sino como costo, esta inversión en salud y seguridad en el trabajo. Entonces, yo primero esa parte la tengo que tener resuelta. Yo estoy hablando con una persona que ya decidió, el dueño del taller con 50 empleados en Villa Constitución o San Nicolás, ya decidió invertir en mejoras en términos de salud y seguridad en el trabajo. Pongamos por caso, volvemos al esquema este. Bueno, ¿sabes qué? Se me rompe la espalda de los muchachos que trabajan cada 2 veces por año, tengo 3 lesionados, una rodilla menos, se les sale la vértebra, se les desplazan, bueno, etcétera, etcétera. La accidentología que todos conocemos. Lo más normal. Entonces voy a contratar un elevador, voy a comprar un elevador, un montacarga, un Zampi, lo que fuera, de acuerdo a la escala que la unidad productiva tenga, y quiero saber cuáles serán los beneficios tanto para la salud de los trabajadores, pero fundamentalmente para mí, en términos de rentabilidad. Eso lo vamos a ver recién en esta última etapa, ¿sí? Por eso lo que decía el texto es que es de largo plazo. Fíjense que esto es mucho más cortito, lo que tiene que ver con costo. ¿Por qué? Porque es en el corto plazo. Pero a largo plazo yo voy a conseguir menos costo de subsidio, menos costo de personal, menos costo energético y menos costo por instalaciones. Como estoy ahorrando, es un beneficio. ¿Está bien? Es más ganancia, básicamente. Pero yo, persona que trabaja en seguridad en el trabajo, tengo que presentar una propuesta para esa persona que quiere invertir en esto. Es decir, comprar en el montacarga, el elevador, lo que fuere. Entonces, lo primero que tengo que hacer es decirle, bueno, mira, en tu rama de la producción los accidentes más comunes son estos y estos. Estas son las patologías asociadas, tienen este índice de, por un lado, lesiones y problemas de salud, y por el otro, la litigiosidad, que eso es plata que básicamente el capitalista va a perder, en términos de indemnizar, subsidiar, la RT, etcétera, etcétera, lo que corresponda de acuerdo al problema que estemos tratando, ¿sí? Entonces ya yo voy a buscar, y vuelvo a esta parte, selección de variables e indicadores. ¿Dónde lo voy a encontrar? Generalmente, como les decía hace un rato, todo eso existe y es público. Lo que hay que saber es, por un lado, saber buscarlo, desagregarlo e interpretarlo. Por eso yo les decía que voy a tratar de conseguir algún material de los que yo trabajaba en el ministerio. Si en algún lugar de mis 78 carpetas tengo algo. Yo hacía unos informes bastante integrales, precisamente de la cadena de valor de la industria metalúrgica. Por eso también hablo, porque estoy un poco familiarizado con el tema. Entonces, yo de ahí voy a obtener los indicadores de todo lo que ya dijimos, ¿no? Accidentes más frecuentes, las problemáticas asociadas, cuántos van a juicio, cuántos no, qué tipo de resolución tiene. Y ahí yo lo que tengo que transformar todo eso, esas variables, ¿sí?, en indicadores. Los indicadores, como dijimos, son un número. La etapa de búsqueda de datos, como les digo, es saber consultar la información disponible. La información está disponible, hay que saber ir a buscarla, ¿sí? Ahí viene la parte que le preocupaba a Florencia, las valoraciones y cálculos, que hace bien Florencia en preocuparse, yo también me preocuparía, pero quiero decir, por eso surgió la pregunta de hasta qué punto habían visto ustedes la construcción de indicadores, la selección de variables y todo eso que me comentaron lo de estadística. Las valoraciones y cálculos generalmente, digo, hoy por hoy también tenemos, no sé, la mayoría, no sé si la mayoría, pero muchos fueron a la escuela en los 90, 80 o 70, y le decían, no siempre vas a tener calculadora. Bueno, ahora no hay nadie que no tenga una calculadora, ¿me explico? No es mayormente problemático la parte de las valoraciones y cálculos. Es decir, yo por lo menos soy partidario de saltearnos la parte de los numeritos porque es algo que se deduce bastante fácilmente. Ahora lo vamos a ver. Sigue llegando gente. Esto es un éxito total. Un segundo, ¿eh? Entonces, a partir de eso yo hago una interpretación de los resultados y perfeccionamiento, que eso se plasma en la inversión concreta, en este caso la compra del elevador, ¿sí? Y ahí se retroalimenta y voy a una segunda fase de lo mismo. Por eso es un ciclo de mejora, porque la idea es que esto
sea una constante, una política empresarial que se continúa en el tiempo. ¿Por qué? Y en principio porque dio resultado esto otro, que dijimos que a partir de una determinada inversión voy a tener mayor rentabilidad por todo esto que está acá arriba. ¿Está bien? Es bastante lógico, una cosa lleva a la otra. ¿Sí? Acá vamos desagregando y vamos viendo los datos que vamos a utilizar. ¿Sí? Primero, datos de la empresa, como les digo, tengo un taller metalúrgico, siderúrgico o afín, que hace, no sé, algún componente en, insisto, San Nicolás, Villa Constitución y zona. Entonces, lo primero es la cantidad de personal, ya dijimos, tengo 50 empleados, producción, que produce, la calidad de lo que se produce y la finanza, es decir, la disponibilidad, la espalda financiera que esa unidad productiva tiene para incorporar determinado capital fijo, en este caso el elevador. Datos básicos de salud, es decir, acá viene todo lo que les comentaba recién, la accidentología más frecuente, cuánto se pierde por hospitalización, qué tasa de invalidez tengo, porque hay mucha gente que a partir de un accidente laboral puede quedar nada, no puede trabajar más, entonces termina siendo una especie de pensionado prematuro por su problemática. Digo, conozco gente que, ustedes lo deben saber mejor que yo, hay gente que pierde un dedo, una mano, bueno, ya lo hemos hablado, ¿no? Una lesión grave en la rodilla, en la columna, es lo más habitual. Sobre todo cuando, como dijimos, este texto está bastante enfocado en lo que es la industria, que también es lo que hablábamos la vez pasada, que medio que yo ponía en términos de cuestionamiento, o más o menos preguntábamos qué tan actual sería este trabajito, ¿no? Y por último, lo más fuerte, entre comillas, los accidentes mortales. Esto, primero, yo ya lo hice una caracterización de la rama de la producción en general. De ahí me voy, de lo más grande a lo más chico, les dije pirámide invertida, a algo que sea un nivel de agregación inferior, hasta que llego dato de la empresa. A esa empresa voy a interrogarle datos básicos de salud. Acá se cuenta con, se toma, digamos, se da por obvio que el tipo que me va a contratar mi servicio no me va a mentir. Quiero decir, vamos por parte, accidente mortal, en 20 años tuve 2. De invalidez tuve 7, hospitalización tuve 12 y problemas de salud más livianitos y habituales tuve 25 en 10 años. Ni siquiera digamos 20. Si el tipo me dice que nunca tuvo un accidente mortal, que tuvo 2 de invalidez, que tuvo 2 de hospitalización y que nunca tuvo fiebre ningún trabajador, y no le va a servir a él. ¿Me explico? Entonces, ahí paso a un nivel de agregación más acotado, indicadores cuantificados, baja por enfermedad, daños, administración, prevención. Esto está bastante claro, me parece. Cualquier cosa, pregúntenme. Las consecuencias económicas. Lo que yo le estoy mostrando es, vos trabajando en estos términos tenés este tipo de costos que podés reducir invirtiendo, en este caso, en un elevador. ¿Estamos? Acá aparecen los insumos, los registros de producción, sistema de contabilidad y encuestas. Estadísticas nacionales, esto es lo que yo les decía que vamos a ver en algún momento, calculo que la clase que viene o la otra. Datos de notificación, encuestas. Voluntad de pagar, transferencias, compensaciones, disminución de recursos, reducción de la producción potencial. Estos son los costos que el empresario tiene que proveerme de antemano cuando yo estoy yendo a realizar mi informe para decirle por qué le conviene, en este caso, comprar un elevador. Técnica de fijación de precio, eso no viene tanto de nosotros, sino que va a venir desde afuera por una cuestión que tiene que ver con, adivinen qué, si estamos hablando de Argentina. Pregunto. ¿Cómo se fijan los precios? En un estimativo. Por la inflación. Por el gobierno que tengamos. Espectacular. Inflación que depende en todo caso del valor del dólar. Entonces, en ese caso yo tengo que hacer un estimado de acuerdo a determinados estudios económicos que no los hago yo, sino que los uso como insumo para en este caso, confeccionar el informe mediante el cual yo voy a convencer al dueño del pequeño taller metalúrgico
de que compre el bendito elevador, ya no lo quiero ver mal, elevador, quiero decir, de por qué le conviene, ¿sí? Entonces yo tengo que sacar una estimación económica de acuerdo a decir, bueno, mira, se proyecta de acá a 2 o 3 años un dólar más o menos estable, le vamos a meter un pequeño cálculo de covariabilidad que dice, bueno, más o menos tanto de devaluación, lo cual es un poco... fíjense lo que es la aventura de la inversión, ¿no? En un contexto así como el nuestro. Denme un segundo que tengo que enchufar la computadora. Quiero decir, después aparecen los comentarios que vemos generalmente en la tele o en algún tipo de, bueno, medios periodísticos en general. No, bueno, la inversión cayó, bueno, la inversión no levanta, y bueno, pero también fíjate las condiciones que hay, cuál es el contexto. Si donde reina la incertidumbre, ¿yo qué voy a arriesgar? Lo menos posible. Quiero decir, es muy poco probable, no sé si es muy poco probable, pero en general nos hemos acostumbrado, sobre todo estos últimos 10, 15 años, que por una cuestión casi lógica de supervivencia, el tema de inversión, y sobre todo inversión en esta rama, en salud y seguridad, va a tender a ser más bien exigua, por decirlo de algún modo. De esto que estuvimos viendo recién, pasamos al famoso arbolito, en el cual le ponemos nombre y apellido y decimos contratamos un equipo elevador. Entonces, ahora vamos a repasar etapa por etapa. La preparación, esto ya lo dije, pero bueno, acá en el texto está bien desmenuzado, por eso es importante que lo puedan leer, porque si no, todo esto vuela y mañana se olvidaron. El primer paso del análisis consiste esencialmente en reflexionar sobre su finalidad, la planificación del proceso y la forma de vender, justo lo que les dije recién, los resultados que se obtengan. En el terreno del análisis económico existen muchos métodos aplicables, la seguridad y salud en el trabajo. Algunos son sencillos, pero otros pueden resultar bastante complejos y laboriosos. La mayoría se han concebido para dar respuesta a preguntas específicas. Por consiguiente, la selección de procedimientos debería ir precedida de una idea clara sobre la finalidad de la evaluación y las preguntas a las que ésta debe responder. Entonces, ¿para qué voy a hacer esta evaluación? Para recabar la atención, respaldar o justificar. Después está la perspectiva de las partes interesadas, en este caso trabajadores y empresarios, aunque en cualquier caso sabemos que la última palabra la va a tener el que invierta. Los condicionantes científicos, que son la exactitud y la validez, es decir, todo lo que yo pueda cuantificar de manera incontestable va a ser un respaldo a la evaluación que estoy haciendo. En este caso, lo dijimos recién, la gran incógnita va a ser en todo caso el valor del dólar, ¿no? La inflación. Uno lo dice ya casi riéndose, pero es un poco trágico. Acá dice, bueno, que el análisis económico nunca es un ejercicio, esto yo lo subrayaría, nunca es un ejercicio estricto, un estricto ejercicio técnico-científico, los resultados no son neutros y es probable que tengan consecuencias. Bueno, etcétera. En la evaluación siempre habrá algunos fallos, el margen de error tiene que ser precisamente el menor posible. Faltarán datos, serán imprecisos, perdón. Puede que se cuestione la repercusión de las inversiones o que algunos factores de costo queden fuera de las evaluaciones. Una cuestión que es motivo frecuente de debate es la valoración de los intangibles. ¿Qué es un intangible? La definición sería algo que no se puede ver ni tocar, que serían los... En este caso, ¿qué sería? La mala sangre que se hace un tipo que se rompe una vértebra trabajando. Que la RT, que esto, que el otro, que vas, venís, que juicio, no juicio, mediación, me cubre, no me cubre, toda esa parte, por más que yo le ponga un precio, la típica frase, y a mí quién me paga los 6 meses que me comí de, etcétera, 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 de lo que fuera, ¿sí? La tabla acá es bastante clara. Supervisión, evaluación de gasto, cuáles son los costos de enfermedades, cuáles son los costos de enfermedad profesionales específicas, la enfermedad relacionada con el trabajo, cuánto dinero está perdiendo la empresa por cuestiones de seguridad y salud,
¿Cuánto se gasta en gestión, control y mejora de seguridad y salud en el trabajo? Algunos, por no decir muchos, sobre todo en una unidad productiva de menor o de pequeño y mediano tamaño, pongamos por caso una pyme, todo esto, esta última parte sobre todo, tiende a ser bastante poco. Ustedes lo sabrán mejor que yo, que en muchas, cuanto más pequeña es la unidad productiva y la empresa, en todo caso el emprendimiento, como por definición es más acotado su capital, va a tener menor despliegue en sentido de capital fijo. Quiero decir, la maquinaria va a tender a ser un poco más vieja, deficiente, la típica de, no, bueno, la máquina no anda, hay uno que la hace andar, viene cada 2 veces por semana, le mete un palo y la máquina anda hasta nuevo aviso, lo habrán visto. Quiero decir, a mayor tamaño de la unidad productiva, tienden a ser mucho más eficientes y mucho más moderno el equipamiento. Esto, quiero decir, si nosotros nos ponemos a imaginarnos todo esto que está acá en un caso concreto, lo vemos mucho más claro. Es lo que estoy tratando de hacer. Espero que sea claro, y si no, después tendremos que replicar este tipo de ejercicio en clase presencial, me parece que puede fluir mejor. Hay esto que se llama benchmarking, no se asusten con el término. ¿Qué es benchmarking? Básicamente espiar lo que hace el otro. ¿Qué quiero decir con esto? Yo tengo que comparar mi propia empresa, donde yo estoy yendo a trabajar, con otra que sea de la competencia, básicamente, que tenga una escala similar o la misma, en el mejor de los casos, y ver distintos costos con respecto a esta temática. ¿Cómo son los costos en comparación con las de otras empresas del sector? Básicamente es esto, el mantenimiento del libro, cálculo de costo, esto para quien lo quiera y lo sepa buscar, que es decir, se supone que mañana serán ustedes, esto es de acceso público, ¿sí? Apoyo a la toma de decisiones, esta es la parte más de cómo le vendo el producto al inversor, ¿verdad? ¿Es atractiva en términos económicos una inversión en seguridad y salud? ¿Con qué rapidez da beneficio una inversión en seguridad y salud en el trabajo? ¿Cuál de las opciones de mejora tiene un precio más favorable? Porque por eso, digo, yendo al caso del elevador, el señor dueño del taller que me va a preguntar, che, ¿y no hay una alternativa más económica que no sea comprar un elevador? ¿Por qué no ponemos una escalera? Digo, estas bestialidades suceden, ¿eh? Quiero decir, no, más allá de que digo un caso extremo, yo tengo que tratar de ser convincente en lo que estoy presentando. Ahí viene donde lo que vimos en la primera parte, que es el análisis de costo-beneficio y de costo-eficacia. Quiere decir, costo-beneficio, lo que va a importar es, por un lado, al final del ciclo de mejora, que ya vimos acá arriba, volvemos acá arriba, en esta etapa de interpretación de los resultados y perfeccionamiento, ¿qué margen de rentabilidad le permitió al empresario ganar por sobre el momento inicial? ¿Sí? Es decir, ¿en cuánto le sirve en el corto plazo ese tipo de inversión? Gracias, Diego, por avisar, porque se me había perdido de vista el tema de que se corta. Eso con respecto al costo-beneficio. Y el costo-eficacia tiene que ver básicamente con la tasa de productividad por un lado y de productividad, digamos, de la masa empleada y también eso redunda en mayor rentabilidad. ¿Por qué? Porque con determinada maquinaria ayudando en la tarea cotidiana de esa determinada unidad productiva, se supone que yo voy a incrementar esa productividad, tanto por una eficientización de los procesos, como por lo que ya dijimos, ¿no? La estrella del momento que vendría siendo la seguridad en el trabajo en términos de prevenir accidentes, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí voy a pasar el nuevo link. Igualmente, vamos a cortar menos cuarto hoy porque tengo que irme. Tengo un temita personal. Y
Eso por un lado, y en segundo término también para no abrumar, porque se fijan, insisto, esto no es complejo, pero como es lógico, una cosa lleva a la otra y se puede hacer medio engorroso de abordar, ¿sí? Pero de cualquier manera no es complicado. Acá da como unos tips que con estas cosas yo voy a terminar armando un trabajo práctico, probablemente el segundo parcial, así que se los voy spoileando, prestenle atención a estas cositas de acá abajo. Acá viene la parte que ya les comenté, que un poco lo vamos a reforzar con un poco de metodología. Voy a dar algún pantallazo general de qué es una variable, qué es un indicador y demás, para que sepan de qué estamos hablando. Y vamos a trabajar en base a lo que existe en términos de, ya les dije, la disponibilidad estadística que en general venía estando a disposición en el Ministerio de Trabajo para hacerlo más específico, pero también en el INDEC en general, ¿sí? Existen un montón de registros con respecto a índices de, no solamente de accidentes, sino también y fundamentalmente de litigiosidad. ¿Qué es litigiosidad? Es todos aquellos casos en los cuales un accidente o alguna problemática relacionada con salud y seguridad en el trabajo escala o va a una instancia judicial. Como bien señala Florencia, claro, en la SRT ahí hay un montón de datos. Lo que lo que vamos a hacer en alguna clase, no sé si la que viene o la siguiente, es trabajar con lo que está publicado ahí, que si bien es accesible y si bien está bien presentado, es tarea un poco de ustedes y mía también, empezar a poder interpretarlo. ¿Está bien? Yo ya estoy en el otro link, así que no sé si se escucha duplicado, pero no, ¿no? Porque, bueno, nada, se cae este y ingresamos al otro. Igual como les dije, en 20 minutos estamos cortando. Sí, sí. Exacto, Florencia, gracias. La selección de variables e indicadores, en definitiva, lo que dice que no existe una lista definitiva de factores de costo. Sin embargo, la práctica y la teoría se han deducido un conjunto común de factores de costo. Sería necesario complementarlo, modificarlo en función de la finalidad de la evaluación, la estructura de seguridad social del país, las posibilidades de la empresa, etcétera, etcétera. Elaborar la lista de factores de costo es una de las actividades fundamentales. Y acá hay que tomar decisiones, es decir, hay que decidir en qué tipo de costos se tienen en cuenta y cuáles se excluyen. Hay algunos que yo no puedo incluir, es decir, si vamos a considerar accidentología, si bien en términos legales, cuando el trabajador se traslada de su casa al trabajo, tiene un accidente, es muy probable que tenga que hacerse cargo el empleador. Ahí aparecen un montón de imponderables que no son responsabilidad del empleador, por ende no tiene por qué hacerse cargo, pero ya saben que eso va, en todo caso, a alguna instancia de litigiosidad, mediación, etcétera, etcétera, porque ¿qué pasa? Lo que también partimos desde la noción básica de que si yo tengo un inconveniente de este tema, de este tipo, voy a pedir por el máximo que me corresponde si soy el damnificado, y el empresario va a tratar de que el costo sea el menos posible, una cuestión lógica. Y en el medio está la RT, que generalmente, si bien dice una cosa, tiende a favorecer al empleador. Pero esta es opinión mía, eso no está en el texto. Bueno, acá las variables que se consideran son esto: actividad de gestión, políticas e inversiones relacionadas con la seguridad y la salud en el trabajo, efectos relacionados con la salud, efectos sobre el funcionamiento de la empresa. La relación con la situación, la empresa o el contexto nacional, relación con el tipo de trabajo, previsiones sobre posibilidad de hallar datos de interés. Si no aparece ningún dato, intenta encontrar maneras de realizar estimaciones. Bueno, acá hay los dos grandes universos sobre los cuales vamos a estar trabajando. Como insisto, es bastante redundante todo. Bueno, entramos al otro, ¿parece?
Sí, no hay problema.